Buenos días, estimados estudiantes, les habla el doctor Rosell. En esta oportunidad para compartir con ustedes los principios generales de la implantología. En este sentido, entonces, nos iremos en principio, entonces, daremos el concepto de implantes. Acá, como ustedes están viendo en esta diapositiva, en la década de los 60, ya este autor, del padre de los implantes, don Branneberg, introdujo el término ya de la osteointegración, que lo descubrió casualmente en la gran integración que había del titanio con el hueso. Entonces, para referirse a la aceptación y el anclaje de piezas de titanio colocadas en el hueso maxilar, actualmente conocidas como implantes dentales. Entonces, la osteointegración, ¿qué sería? Osteointegración es la conexión firme, estable y duradera entre un implante sujeto a carga y el hueso que lo rodea. Entonces, estaríamos hablando del éxito de esta conexión o interfase hueso-implante depende de factores biológicos y sistémicos del paciente y de las características del implante y su superficie. Entonces, acá ratificaríamos la definición de osteointegración que le daba este autor, que indica, ¿no?, que es la unión íntima entre tejido óseo vivo y ordenado y la superficie del implante, sometido a una carga funcional. Estaríamos hablando de esta carga respecto a la masticación, al proceso que debemos realizar en la masticación. Estos dos autores, Lincoln y Espósito, decían, es la ausencia de dolor y movilidad de los implantes bajo carga funcional. Entonces, luego de dar esa concepción de la osteointegración y de los implantes, veremos cuándo está contraindicado el implante. Los implantes están contraindicados primero hablemos de las contraindicaciones intrabucales, lo que más nos interesa en realidad, ¿no? Relaciones anatómicas desfavorables entre los maxilares, o sea, que no haya una relación intermaxilar armónica, ya sería una contraindicación. Luego tenemos las relaciones funcionales y masticatorias complejas. ¿Qué significa esto? Relacionada con la anterior, por decir, si hay un prognatismo, el paciente lógicamente va a tener una funcionalidad masticatoria muy compleja y eso también sería una contraindicación intrabucal. Luego, los hallazgos patológicos en los maxilares. Por supuesto, si tenemos alguna patología en el maxilar superior o inferior, ya estaría contraindicada la colocación de implante. Luego, la radioterapia en maxilares, por supuesto, también, si es que se está realizando un tratamiento de radioterapia, está también contraindicada la colocación de implantes. Patología de la mucosa oral. Por supuesto, también la mucosa oral tiene que estar completamente sana. Luego, sequedad de la boca. O sea, en este caso, lamentablemente hay algunas enfermedades sistémicas que hacen que la boca no se pueda tener la necesidad, la cantidad necesaria de saliva, lo que también contraindica la aplicación de implantes. La lengua grande, o sea, la macroglosia igualmente. Y finalmente la mala higiene. Nosotros sabemos que los pacientes con mala higiene, que no se los motiva, lamentablemente no se puede proceder con la implantología. Contraindicaciones médicas generales. Ahora estaríamos hablando ya de las sistémicas. El estado general y nutricional desfavorable. Hace también que sea una contraindicación donde el paciente no puede ser receptor de implantes. Paciente con enfermedades metabólicas de la misma manera, enfermedades de la sangre también, enfermedades cardiocirculatorias, enfermedades del metabolismo óseo y enfermedades del sistema inmune, endocarditis, etc. Todas estas condiciones médicas generales se tendrían que hacer una valoración previa para ver si el médico tratante del paciente puede o no puede viabilizar, autorizar la colocación de los implantes.
Unas contraindicaciones también limitadas pueden existir en embarazo, en enfermedades inflamatorias o agudas, en la administración transitoria de ciertos medicamentos y finalmente en estado de estrés físico y psíquico. O sea, pacientes también tienen que tener una condición emocional favorable. Las contraindicaciones de tipo psíquico. Acá estaríamos indicando el abuso de alcohol y drogas. Es otra contraindicación absoluta. Otra contraindicación, el cumplimiento inadecuado del tratamiento. Cuando al paciente le indicamos, después de colocar o previo al tratamiento o ya cuando está con las prótesis, el paciente tiene que someterse a nuestras indicaciones y cumplirlas en forma disciplinada. Bueno, la neurosis y la psicosis es otra contraindicación. Ustedes saben, pacientes inestables emocionalmente no pueden ser portadores de implantes. Y finalmente, pacientes problemáticos, los cuales también no pueden ser pacientes para implantes. Limitaciones anatómicas para la colocación de implantes. En este caso, los procesos de reabsorción ósea. Tenemos que tomar en cuenta que en casos de cierta reabsorción, principalmente la horizontal, y que ya sea avanzada, estaría contraindicada en forma inmediata. Por eso se dice una limitación, porque en este caso se podría hacer una previa cirugía ósea, etcétera, para poder proceder. Pero es una limitación anatómica para la colocación de implantes. Luego, situaciones de los tejidos blandos. En este mismo caso, tenemos que ver en qué condiciones están los tejidos blandos y en el tratamiento 1 del paciente tenemos nosotros que eliminar toda situación de los tejidos blandos que esté en condición de, es decir, sin encía insertada, frenillos altos, cosas que hay que tomarlas en cuenta. Luego, disponibilidad ósea. Debemos tener en cuenta la anchura, la altura, la longitud y la forma del implante para tener el hueso disponible adecuado al implante que se va a colocar. Caso de que no diera, por decir, la anchura, no se puede colocar. Si la altura tampoco, pero reitero, en estos casos son limitaciones que se las puede solucionar previamente con un tratamiento óseo. Luego, la distancia con respecto al conducto dentario. El conducto dentario inferior, ustedes saben que es un conducto que tiene que ser respetado. En este caso, siempre tiene que haber una mínima distancia, en este caso, como está indicando acá, de 1 o 2 milímetros con relación a la cavidad también del maxilar y del conducto mandibular. O sea, en ambos casos, en superiores, en inferiores, hay que tomar en cuenta estos reparos anatómicos como son los senos maxilares y el conducto dentario inferior. ¿Cuáles son las partes del implante? Como ustedes están viendo en esta diapositiva, el cuerpo. La mayor parte del implante, el cuerpo, y el nódulo de la cresta, la que va prácticamente en el reborde del tejido óseo y finalmente el ápice. Esas serían las partes de un implante. La clasificación de los implantes. Perdón que esté un poco apresurado, pero es por el factor tiempo. La clasificación se la realiza según el diámetro del implante, o sea, el grosor. Luego, según la longitud, o sea, el tamaño, el largo del implante. Y finalmente, según la superficie. O sea, estaríamos hablando de la superficie del implante, tomando en cuenta la conformación del mismo, la superficie que tiene el implante, tanto en su cuerpo principalmente, y también en el ápice y la parte que va en contacto directo con el reborde óseo. Los tipos de implantes según su longitud. Estaríamos hablando de acuerdo a lo largo. Aquí están viendo ustedes, se clasifican en corto, regular y largo. El regular, estamos hablando del largo del paciente, tiene que tener de 10 a 15 milímetros. Eso es el regular, el largo regular del implante. 10 a 15 milímetros, o sea, 1 centímetro y a 1,5 centímetros. El corto sería de 5 a 8 milímetros. También ustedes un implante más cortito, menos de 10 milímetros. Y el largo
está ya por encima de los 15 milímetros, o sea, 1,5 centímetros más, incluso entonces ya estaríamos hablando del tipo de implante largo. Ahora, acá hay una buena aclaración. Por cada milímetro de longitud se gana un 10% de osteointegración. O sea, 10% de osteointegración cuando el milímetro del paciente, perdón, un paciente, digamos, de 10 milímetros, estaríamos ganando un 10% de osteointegración. En un paciente con 15 milímetros estaríamos ganando ya un 50% de osteointegración. Esa es la ventaja en cuanto a la longitud. Ahora, los tipos de implantes según el diámetro, o sea, el grosor. Como están viendo acá, el mini, el estándar y el macro. El estándar es el que se utiliza más, es el más empleado en la implantología. O sea, el que tiene un diámetro, un grosor de 3,75 milímetros hasta 4 milímetros de grosor. Ese sería el estándar. El mini implante estaría dentro del límite de 3,75 para abajo. O sea, son pequeños implantes, delgados implantes de 3,75 milímetros de diámetro. Y el macro estaría constituido de más de 4 milímetros de ancho. Y acá también esta aclaración, por cada milímetro de diámetro se genera un 40% de osteointegración. O sea, un paciente de 4 milímetros de ancho, de diámetro, tiene por mucha más osteointegración que uno de 3,75 milímetros. Tipos de implantes según la superficie. Según la superficie, se clasifican en superficie maquinada. Estamos hablando de la superficie del implante. Las superficies tratadas y las superficies híbridas. Entonces, las maquinadas, como su nombre indica, ¿no? Están tratadas mediante máquinas, ¿no? Para darle la forma, mayormente lo que se pretende es buscar la mayor osteointegración. Luego, las superficies tratadas, lo mismo, pueden ser tratadas física o químicamente, etcétera. Y las superficies híbridas, que son las que se toman en cuenta dos elementos distintos de la misma especie que son utilizadas en la conformación, elaboración de los implantes. Aquí hablaríamos ya de la macrogeometría de los implantes, lo que se está haciendo una revolución constante en esta investigación, como está indicando en esta diapositiva, con el objeto de adaptarse y mejorar nuevos protocolos de manejo y necesidad del paciente. Intereses científicos. El interés científico es en la que indica que la carga inmediata, el hueso de mala calidad y alta estética. Esos tres detalles hay que tomarlos muy en cuenta científicamente. Luego, los fabricantes tienen el interés comercial, por supuesto. Cada casa que fabrica buscan la macrogeometría para tomarlo en cuenta y el paciente pueda tener satisfacción en coordinación con el operador. Entonces, el comercial encontrará una imagen de marca diferenciada. En ese caso, siempre se va a tal marca, a tal, etcétera, como nosotros conocemos en otros rubros de nuestra actividad profesional. Macrodiseño de los implantes. Se han ido descartando una serie de macrogeometrías. Ustedes están viendo ahí una serie de evoluciones, cómo se han ido produciendo a lo largo del tiempo para lograr el objetivo fundamental que inicialmente es la fijación, luego la osteointegración y posteriormente sería la duración del implante. Los mejores resultados clínicos y de transmisión biomecánica se consiguen con macrogeometrías roscadas en forma de raíz dental. Ustedes están viendo acá una serie de implantes. Si se fijan, cómo se les da trata de dar la forma de la raíz al implante. Tenemos algunos rectos, paralelos, y otros tenemos con la punta apical, el ápice, perdón, con punta, tratando de darle siempre
la formación de la raíz de la pieza dentaria, y en todos estos casos, hasta ahora, la mejor forma es la roscada, es la que se está aplicando mucho más. Los resultados descritos en la literatura muestran que estos diseños de implantes, primero, mejoran, la estabilidad primaria en huesos de baja densidad. Vamos a ver más adelante los huesos de 4 categorías, 4 tipos de huesos, y los de más baja densidad son los que más problemas traen para la colocación de implantes. Entonces, lo que se pretende es buscar mejorar la estabilidad primaria en estos huesos de baja calidad. Vamos a ver más adelante a qué me estoy refiriendo con esto. Bueno, distribuyen mejor las cargas biomecánicas. Estamos hablando de las fuerzas biomecánicas. Luego el manejo de la zona en la zona anterior. Saben que ustedes en la zona anterior tenemos que tener mucho en cuenta que el hueso tiene que estar plenamente en concordancia con el largo, el diámetro, etcétera, del implante, y tomar en cuenta la funcionalidad y la estética en el caso de la zona anterior. Luego, el manejo de la zona anterior es la que nos va a llevar a tomar muy en cuenta la estética fundamentalmente. Luego, implantes post-exodoncia. ¿A qué se refiere? Cuando se haya realizado una exodoncia, como este caso, por decir, se realiza la exodoncia de un resto radicular posiblemente, con todo cuidado, con toda la delicadeza posible, y lógicamente ya tener preparado el diámetro, el largo, etcétera, del implante para colocarlo inmediatamente de la exodoncia. Antes había que rellenar más que todo, cuando hay defectos óseos, hacer el injerto óseo, rellenarlo, esperar la integración del injerto, etcétera, para posteriormente recién la planificación. En este caso se está hablando de implantes post-exodoncia. ¿Cuál es el reto actual? Buscar cuál es el diseño que consigue unas mejores propiedades biológicas y biomecánicas, modificando ese diseño inicial roscado. O sea, tenemos que buscar, es decir, no nosotros, sino los fabricantes están haciendo esas investigaciones, como hemos indicado, la forma de la raíz, el roscado que podemos ver acá, todo el roscado, inclusive en la zona apical. Pueden ver ustedes la serie de implantes que está demostrándose. En este caso están viendo acá unos brillosos, lisos, otros rugosos, etcétera. Todo tipo de otros roscados en cervical como en apical, etcétera. Todo este tipo de implantes expuestos nos están dando que la investigación va con ese reto en la actualidad a lo que se tiene que llegar. No basta con colocar un implante, esperar su osteointegración y finalmente colocarle una corona definitiva con un aspecto estético. Lógicamente, no, si nosotros colocamos un implante, dejamos que se osteointegre y colocarlo. No es ese el motivo, el objeto, sino la existencia de procesos biológicos y las interacciones entre la macrogeometría y la microgeometría del implante, con un entorno pueden con el tiempo modificarnos esos resultados excelentes. Por eso se dice, he colocado el implante, queda lindo, está bien, etcétera, listo. No, hay que tomar en cuenta todos esos previos análisis y los previos estudios para realizar el proceso quirúrgico de la implantología. ¿Cuál sería nuestra estrategia en cuanto a la selección del diseño del implante con el que podemos obtener y mantener a lo largo de los años, incluso de décadas, una adecuada respuesta biológica y estética? Lógicamente, tenemos que prever siempre que nuestros implantes tengan una duración lo más largo posible y funcional y fisiológicamente servir en el proceso de la masticación y la estética. La pregunta es, ¿cómo los diseños actuales y sus diferentes modificaciones en cuanto a su macrogeometría y microgeometría pueden influir? Primero, en la respuesta biológica ósea. Segundo, en el comportamiento del tejido blando alrededor del implante. ¿Qué repercusiones clínicas conllevan? Esta pregunta hay que saberla realizar y responderla.
En este caso, tomar muy en cuenta entonces la macrogeometría del implante va a influir directamente en los siguientes aspectos clínico-biológicos. Primero, el aumento de la estabilidad primaria y del torque de inserción. Lo que les decía, la preocupación de los fabricantes, la macrogeometría, o sea, la forma total, la forma mayor que tiene el implante, y como también la microgeometría. Eso es lo que les interesa mucho en la investigación para tener buenos resultados. Entonces, esto nos va a permitir un aumento de la estabilidad primaria. A la estabilidad primaria se refiere cuando estamos colocando el implante, tiene que estar firme, fijo. Y, lógicamente, el torque de la inserción. La adaptación a defectos anatómicos y alvéolos post-extracción. Por supuesto que tenemos que tener un implante adecuado para cuando se tiene que realizar el tratamiento, tienen que adaptar con precisión a los defectos anatómicos y alveolares post-extracción. Luego el mantenimiento o reabsorción de la cresta ósea alveolar, lo que les había hablado al principio casi como una limitación. Este mantenimiento hay que tomarlo en cuenta de la reabsorción de la cresta ósea alveolar. Normalmente con nuestra dentadura tenemos esta reabsorción con el implante con mayor razón. Entonces diríamos que la macrogeometría del implante va a influir directamente en los siguientes aspectos clínicos biológicos, o sea, el aumento de la estabilidad primaria y el torque de inserción, lo que hemos hecho mención en el primer punto de la diapositiva anterior. Aquí hablaríamos de la estabilidad primaria. Aquí se está viendo un implante, si ustedes pueden ver, este implante no es liso como se está viendo acá el instrumental que está colocando el implante. Este implante es rugoso, si ustedes se fijan. Entonces, esto se está introduciendo en el lecho que se ha preparado previamente, incluso post-exodoncia, tiene que entrar con una fuerza, no entrar fácilmente roscada. Entonces, con el instrumental, este instrumental, que es una llave con la que se realiza el torque, con la que se realiza como colocar un perno, diríamos, o un tornillo, ajustarla, pero ese ajuste tiene que ser no tan fácil, sino con cierta resistencia del hueso y también tiene que haber, o sea, esa estabilidad primaria. Esto también hay que tomar en cuenta, que no podemos decir de que también al meter el implante estamos logrando una buena firmeza, una estabilidad. Tenemos que tener cuidado también que podríamos fracturar el hueso. Tomar en cuenta por eso siempre el largo, el ancho, etcétera, la forma del implante. Y a esto, lógicamente, ya se va a sumar la estabilidad secundaria. ¿Qué es la estabilidad primaria? Se define como la resistencia y rigidez de la unión hueso-implante antes de producirse la osteointegración. Eso es lo que les indicaba en la anterior diapositiva. Al colocar el implante, nosotros tenemos que sentir que ese implante está firmemente, íntimamente unido con el hueso. No tiene que haber en absoluto ninguna movilidad del implante que estamos colocando. Esa es la estabilidad primaria. Se considera una necesidad mecánica para evitar el micromovimiento inicial de la interfase hueso-implante. Entonces tenemos que tener cuidado que no haya ese micromovimiento. ¿Qué sucede si es que habría ese micromovimiento? Con seguridad es destino al fracaso. Más que todo, va a haber una osteointegración muy mínima, muy minúscula. Tal vez con suerte podría lograrse, pero es preferible siempre los recaudos para tener la estabilidad primaria, el hecho del diámetro adecuado para un implante adecuado que nos permita esta estabilidad primaria. Va a depender de tres factores esto. El diseño del implante a nivel de su macrogeometría como su microgeometría, lo que les he indicado. Entonces, tomar en cuenta la forma, tamaño, largo, etcétera del implante, la macrogeometría. Y la microgeometría, la que les he mostrado en el anterior, o sea, esas rugosidades que se les da. Vamos a ver también más adelante por qué motivo se hace eso. Entonces, otro factor sería el procedimiento quirúrgico utilizado.
en relación entre el tamaño del implante y el lecho quirúrgico. Lo que les estaba indicando acá está resumiendo. Hacemos perdón, a grosso modo, digamos, un implante, un lecho de 1 centímetro, el implante tendrá que ser de 1 centímetro. Un grosor de 3,75, el lecho tendrá que ser menos, no de 3,75, tendrá que ser de 3,50 o tal vez menos incluso dependiendo del tipo de hueso. Finalmente, la densidad y la estructura trabecular del hueso. Esto va, lo que les digo, entonces, el de 3,75 que colocamos en un lecho de 3,50 o tal vez en un implante más grueso en ese lecho o tal vez un lecho más angosto, etcétera, dependiendo de la calidad del trabeculado óseo. Ahora, la estabilidad secundaria. Es la suma de la estabilidad primaria y la estabilidad conseguida por la aposición ósea durante la cicatrización periimplantaria. Entonces, al colocar nuestro implante, nosotros hemos visto que hay estabilidad, hay firmeza, hay sujeción. Entonces, con eso estamos tranquilos. Le dejamos ya que posteriormente se vaya osteointegrando, haya la osteointegración, y ahí estaríamos hablando ya de la estabilidad secundaria o definitiva ya para el implante. Estabilidad inicial. Buena estabilidad inicial. ¿Qué nos lleva a la buena estabilidad inicial? A la osteointegración, directamente a lo que les he dicho. Logramos una estabilidad inicial buena y estaríamos conformes porque esto directamente ya se va a ir a la osteointegración, o sea, a la estabilidad secundaria. Cuando hay estabilidad inicial mala, estabilidad inicial, tasa de fracaso de los implantes es de un 32% como mínimo. Lamentablemente, cuando no hay estabilidad inicial, los implantes van a fracasar. Ustedes están viendo acá el tiempo de cicatrización, por supuesto, y por fin la osteointegración. Están viendo este implante cómo tiene una íntima relación entre el hueso y el implante. Fíjense ustedes, esa inicial se le ha colocado bien, se ha hecho un buen lecho, para el buen implante y estabilidad inicial. En esta otra están viendo ustedes que lamentablemente hay cierto espacio mínimo, podría decirse, entre el lecho y el implante mismo. Están viendo la calidad de este hueso mismo, es una calidad más esponjosa que de este otro. Este otro es más denso, un trabeculado menor que este otro. Entonces, en este caso, se debía haber hecho un lecho más delgado para poner el mismo implante y que se sujete inicialmente mejor. Y lo que nos va a llevar directamente a la osteointegración. En este caso, como dice acá, son 32% de posibilidades de fracaso. Y lo que nos ayudaría un tanto sería que el tiempo de cicatrización darle más. No colocar, no cargarle todavía la prótesis, sino que vaya un tiempo más para la cicatrización. La estabilidad primaria va a estar directamente relacionada con el torque de inserción o la fuerza de roscado. Estamos reiterando acá, ¿no ven? Entonces, ¿qué hacemos? Bien, ustedes, el implante acá colocado, ha sido colocado con este instrumental, como una llave que usan los mecánicos para ajustar los pernos, digamos, de una llanta de auto, más o menos así en miniatura. Entonces tiene que entrar no fácilmente, sino con cierta resistencia del hueso. Entonces esta estabilidad primaria ya está dada directamente con el torque inicial. Estamos poniendo la rosca y ya se tiene que tener la firmeza y luego se va enroscando, metiendo más y tiene que dar firme. Ustedes pueden ver ahí cómo ya con el instrumental adecuado se lo ha introducido y se lo ha enroscado, se lo ha atornillado, perdón el término, para que esté fijo en su lecho quirúrgico. La calidad del hueso es clave para lograr la fijación primaria. Esta disminuye gradualmente durante el proceso de remodelación para transformarse en hueso maduro con mayor densidad y contactos osteogénicos directos con la superficie del implante. Estamos viendo acá, este es un hueso, un corte de hueso, si se fijan ustedes, prácticamente hueso duro, el de hueso de mayor calidad, clase 1, como está indicando acá, tipo compacto homogéneo, hueso duro completamente.
Ahora estamos viendo acá otro tipo de hueso, el tipo 2, donde la capa gruesa, estamos viendo la capa gruesa externa, es compacto y rodea a un núcleo de hueso trabeculado denso. O sea, estaríamos hablando de un trabeculado aquí denso, en su gran mayoría, y trabeculado denso también. Acá estamos hablando de un trabeculado más poroso, y acá el trabeculado denso, perdón, el hueso denso externo, ya estaríamos hablando del tipo 2. Finalmente, o sea, resumiendo, la capa gruesa de hueso compacto rodea un núcleo de hueso trabeculado denso. Acá ya estamos viendo el tipo 3. Este es una fina de capa de cortical. Vean ustedes, la cortical es más delgada, que rodea un núcleo de trabeculado denso, pero de menor resistencia, como ustedes pueden ver, con relación a la anterior, y de resistencia favorable. Y en este ya estamos hablando del 3, y en este final estaríamos hablando del tipo 4, donde la capa fina externa, o sea, el hueso cortical externo, si ustedes se fijan, es bien delgado. Es bien delgado y rodea al núcleo del trabeculado de baja densidad. Vean ustedes, las trabéculas óseas acá son más grandes que en estos otros. Entonces, este es el hueso de menor calidad. Estaríamos hablando del hueso tipo 4. En el hueso de baja densidad o tipo 4, las tasas de supervivencia son menores, entre 50 a 94%. O sea, cuando estamos hablando de este hueso de baja calidad, lamentablemente vamos a tener el contratiempo de que en una mitad de los implantes vamos a tener el riesgo de fracaso. En cambio, en este tipo de hueso, lo que se está haciendo actualmente para contrarrestar esta posibilidad de gran posibilidad de fracaso, entonces lo que se está haciendo es buscar una forma de diseños mejores en la conformación de los implantes. Los implantes colocados en huesos de baja densidad consiguen una estabilidad secundaria similar a los colocados de hueso de mayor densidad. ¿Cómo? Como está indicando acá, aumentando el tiempo de cicatrización. El tiempo de cicatrización normalmente se la da entre 3, 4 meses en el mandíbula y 6 meses, 5 o 6 meses en maxilar superior. Entonces, en estos casos se aumenta el tiempo de cicatrización para que el hueso se vaya conformando, disminuyendo el trabeculado óseo y haya mayor osteointegración. Actualmente, la mayoría de los sistemas tienen un diseño de ápice autorroscante. Lo que les hablé en un principio, el sistema autorroscante, estamos hablando su rosca propia, que evita el aterrajado, que elimina más hueso de lo deseable. Entonces, ¿qué sería? Cuando colocamos un implante, tenemos una fresa que al comienzo, al abrir para que entre, digamos, este ápice del implante, se hace una especie de desgaste inicial para que el implante sea colocado ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros perdemos una gran parte de hueso en esta zona de la entrada del lecho. Entonces, para eso existe este autorroscado, que es el que nos va a ayudar a no utilizar esta fresa inicial. Entonces, también ustedes estos implantes, y acá estamos viendo uno con un ápice incluso más agudo para las investigaciones de los fabricantes. Para aumentar la estabilidad, se han diseñado geometrías que presentan ciertas características. Conicidad, lo que hemos indicado. La forma de cono en el implante es mucho más estable que el cilíndrico recto. O sea, en el cono en un tercio en el ápice y el cuello del implante también. Compactar el hueso y evitar el uso de avellanador corticales que eliminan hueso. Es el avellanador, es esa fresa que les he indicado, esa fresa que les he indicado para empezar a introducir el implante. Es una fresita
medio gruesa, diríamos, cuando se ha hecho con con el primer instrumento, la perforación, entonces sobre eso ya se lo ensancha esa primera perforación, se lo agranda, diríamos, pero ahí ya se pierde mucho hueso. Entonces el objetivo de la conformación de este tipo de la conicidad apical es lo que se refiere a que esto va a ser eh, eliminar este uso de este avellanador. Eso es muy importante. ¿Cómo se comportan los implantes de cuerpo cónico en los huesos tipo 1? Aquí estamos viendo un hueso duro, un hueso compacto. Entonces, estamos viendo los cónicos que se introducen. Acá sí, cuando es hueso duro, tenemos nomás que hacer el lecho del implante tratando de conseguir el diámetro exacto, porque tratándose de un hueso duro, incluso existe otra fresa que se compararía con lo que los mecánicos hacen rosca. A la rosca que se les roba, digamos, en esto, lo mismo se hace en el hueso, se hace una rosca para introducirlo al implante. Pero en estos casos siempre el hecho debemos hacer lo más preciso. El ejemplo que les he puesto de diámetro de 3,75, podríamos hacerlo con una fresita de 3,50, 3,55, 3,60 para que entre el implante y inmediatamente va a estar con la fijación inicial. Esa es la forma que se debe proceder en el hueso de tipo 1. El cuerpo cónico, que es una ventaja en los huesos de mala calidad, no es de elección en huesos muy compactos, ya que se ejercería una presión elevada que podría generar sobrecarga, isquemia y osteolisis. Lo que les he indicado, aquí nos faltaba indicar la isquemia y la osteolisis, ¿no? Con esa mucha fuerza, presión que ejercería la colocación del implante, entonces estaríamos provocando esa isquemia y la osteolisis y incluso con el fracaso de provocar una fractura del lecho del implante. Implantes cónicos de doble espira versus implantes cilíndricos de paredes paralelas. Realizaron un estudio in vitro en hueso humano de cadáveres para valorar, primero, un diseño cónico con doble espira. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía hace rato. Un diseño cónico, tenemos espira acá y tenemos espira en cervical. Estamos viendo acá el paralelo, cilíndrico y el cónico. Entonces, los dos diseños cilíndricos de paredes rectas, como se ve en estos casos, nos estarían mejor representados con los cónicos. Se observaron datos significativamente mayores tanto en el torque de inserción, o sea, cuando estamos metiendo el implante al lecho, el cónico inicialmente ya va a agarrar la rosca, diríamos, ya va a agarrar la rosca en el hueso y se va a introducir más fijamente, como en la medición de frecuencia de resonancia. O sea que estos cónicos los metemos, introducimos, y cuando hacemos la resonancia se va a sentir clarito ese sonido metálico. Y para el implante cónico, en comparación con los implantes cilíndricos, en estos vamos a tener un poco más de no tanta seguridad al introducir el implante. O sea, el cónico desde el momento de que se está introduciendo ya está fijándose en el lecho óseo. Ahora acá tenemos las modificaciones en las superficies de los implantes. Tienen como fin, las superficies de los implantes son todo el externo del implante. Incluso estamos hablando más que todos los roscados son los más usados. Acá tenemos dos implantes distintos. También un liso, brilloso, y un implante poroso, áspero, totalmente distinto que este. Aumentar, es lo que, el fin que se tiene en las modificaciones de las superficies es aumentar el área de contacto. O sea, esta área de contacto que va a ir en contacto, perdón la reiteración, con el tejido óseo, se debe aumentar esa área de contacto y por lo tanto una mejor respuesta en la interfase hueso-implante.
generando así el anclaje biomecánico más adecuado. Cuando se genera ese anclaje biomecánico con mayor rapidez, vamos a obtener osseointegración más veloz. O sea, nosotros vamos a introducir este implante, lamentablemente es liso, en cambio este es poroso, perdón, áspero, va a ser mucho más efectivo en la fijación, tanto inicial y como posteriormente en la osteointegración. Si producimos modificaciones en la superficie de los implantes, estas pueden inferir en las propiedades del material. Entonces, lo que se tiene que hacer, las modificaciones, no solamente la fabricación está lista, sino lo que se tiene que hacer es darle estas modificaciones para que tenga mejor propiedad del material del implante para su osteointegración. Estas propiedades mecánicas, propiedades topográficas y propiedades físicas y químicas. O sea, la respuesta tisular que sucede en la interfase hueso-implante está en relación con la calidad de la superficie del implante. Reitero, lisos, negativo, ásperos, positivo. Seguimos hablando de las propiedades ya mecánicas. Los tratamientos de superficie pueden producir cambios potenciales que pueden conllevar a incrementar el porcentaje. La corrosión es una cosa con la que se lucha en la fabricación de los implantes. El estrés, la fatiga o envejecimiento de la superficie del implante puede traer como consecuencia la corrosión del implante. O sea, el implante ya cansado prácticamente, esa situación del tiempo de uso, etcétera, ¿no? Implantación iónica obtenida mediante el bombardeo de superficie con iones de alta energía hasta una profundidad de 0,1 micrón aumenta la resistencia de la corrosión debido a que se forma una película en la superficie del titanio. O sea, evitamos esta corrosión, no nosotros, ¿no? Nosotros utilizando los implantes que los fabricantes los realizan con ese bombardeo de superficie con iones de alta energía. Luego, el desgaste es otra situación que se debe tomar en cuenta en la fabricación de los implantes. Después de esta relación con la resistencia del material, acá sí tenemos que tomar en cuenta esta situación. Las propiedades del titanio dependen del contenido de oxígeno. Sabemos nosotros que cuando tenemos en la boca, lógicamente, en todo el sistema, el agua es predominante en la conformación de nuestra economía sistémica. Entonces, al colocar los implantes, tienen repercusión también en la resistencia del material. ¿Y qué es lo que sucede? Desde un principio, el titanio grado 1, aquí grado 1, porque la concentración de oxígeno era de 0,18%. Era un implante inicial que sí eh, tenía esa concentración de oxígeno, pero que llevaba a una resistencia, como está indicando acá, de 170, perdón, MPa. MPa es una medida microscópica muy minúscula que se realiza para tomar en cuenta la resistencia del material. Entonces, se debe tomar en cuenta también que la concentración de oxígeno es muy determinante para la resistencia del material. El titanio grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que se está utilizando actualmente ya incluso más de mayor concentración de oxígeno, como en este caso el 4 de 0,4% de oxígeno, y la resistencia de 485 en relación del anterior es mucho más resistente. Y ahora, este titanio, aleación de titanio, que se realiza con concentrado de oxígeno, concentración baja de oxígeno, disminuye la fragilidad. O sea que el implante ya no es tan frágil y aumenta su resistencia y ductibilidad. O sea, con la investigación hace que se está logrando perfeccionar la composición de los implantes, especialmente en su superficie externa, para darle más resistencia a la corrosión, al desgaste, etc. Entonces, implantes, plasma de titanio poroso, lo que hemos hablado,
relacionando con los lisos, tienen una baja dureza y menos resistencia a la fatiga. Entonces, cuando hay más porosidad, más asperosidad, más ásperos diríamos, entonces son más resistentes a la fatiga. Propiedades topográficas. La topografía superficial está relacionada primero con el grado de rugosidad. Vean ustedes, seguimos hablando del grado de rugosidad. Estamos hablando de la propiedad topográfica ya del paciente. Entonces, y final, también la orientación de estas irregularidades. Pueden ver ustedes acá de la grado de rugosidad, la superficie es el conjunto de irregularidades en la superficie del implante. Acá tenemos un implante y en una vista microscópica tenemos un corte. Vean ustedes, esto es lo que estamos hablando, de estas rugosidades en cada implante. Un corte minúsculo, microscópico, diríamos, nos está haciendo mostrar estas situaciones bien irregulares son las que están realizando las investigaciones para que tengan mayor sujeción y mayor osteointegración. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los parámetros que nos sirven para medir la rugosidad se pueden clasificar en 3 tipos. Está indicando acá, respecto a la dirección de las alturas, respecto a la dirección transversal y respecto a la forma de las irregularidades. Aquí estamos viendo un caso de estos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la dirección de estas irregularidades. Acá estamos viendo otro caso, etcétera, que hablando de las propiedades topográficas. En una otra diapositiva vamos a ver un poquito más explicada esta parte. El grado de rugosidad y la orientación de las irregularidades. Seguimos hablando de lo mismo. La rugosidad es conjunto de irregularidades que posee una superficie. La mayor o menor rugosidad permite definir la microgeometría de la superficie. Y finalmente la unidad de rugosidades es el micrómetro o micra para medir estas rugosidades. Pueden ver ustedes acá mínimamente rugoso. Paciente mínimamente rugoso, paciente muy rugoso, pueden ver las roscas muy amplias y el otro moderadamente rugoso. Todas estas análisis e investigaciones realizadas por las fabricantes de los implantes. Acá les decía, acá vemos las propiedades topográficas, el grado de rugosidad. Acá pueden ver ustedes la orientación de las irregularidades, como está indicando acá. Tomamos este grado y orientación. Cuando los osteoblastos están cultivados sobre la superficie lisa, estas asumen una morfología plana. Aquí está representándose los osteoblastos. Y aquí es la superficie fina del implante. Entonces, estos adquieren una forma morfológica plana. Estamos hablando de los osteoblastos que se van a ligar íntimamente con el implante. Acá ya estaríamos hablando, si son cultivados sobre superficies con mayor rugosidad de 2 micras, pero las distancias entre picos son mayores que la longitud de las células que miden 10 micrones, la superficie es percibida como lisa. Entonces vean ustedes, acá el liso, y en cambio esto tiene unas rugosidades, pero los los osteoblastos están ubicados en las partes donde hay mayor concavidad, diríamos, en las rugosidades de esta conformación de la superficie topográfica del implante. Y finalmente, estamos viendo en esta tercera, si las rugosidades son menores de 2 micrones, estas rugosidades, vean ustedes lo que veíamos acá, decíamos acá de 10 micrones, en cambio acá menores de 2 micrones, la densidad en picos es elevada. Las células son incapaces de aplanarse y extenderse. Se anclan en la superficie por medio de contactos focales entre las extensiones citoplasmáticas y los múltiples picos de la topografía. Esto fuerza a la célula a asumir una morfología más osteoblástica. O sea, fíjense ustedes cómo las células tienen que adaptarse
a las rugosidades de la superficie topográfica del implante. Y finalmente, las topografías combinadas. Tendríamos estas combinadas, estas, con las dos anteriores. O sea, ya estaríamos viendo acá la topografía combinada, cómo los osteoblastos se adaptan, se acomodan de acuerdo a la rugosidad del implante. En superficies con una topografía mixta, el comportamiento del cultivo reflejará un comportamiento medio combinado entre las dos morfologías. Entonces, hemos visto acá planos, la forma de los osteoblastos. En los otros rugosos se acomodan en la profundidad de las rugosidades. En las más pequeñas de 2 micrones, entonces los osteoblastos igual se adaptan a la rugosidad, y en este caso lo mismo. Simplemente es combinada de las dos anteriores. Esa explicación era la que quería darles a ustedes, pero esto no es resorte nuestro, sino de los fabricantes. Seguimos hablando de las propiedades topográficas. Actualmente existe un interés considerable por la nanoestructura. ¿Qué son las nanoestructuras? Son mediciones ultra pequeñas. Nano, que significa una millonésima parte de 1 milímetro. Pueden imaginarse ustedes cuán mínimo es esa irregularidad que tiene que tener el implante. Las irregularidades del tamaño de nanómetros, como pueden afectar la respuesta ósea, niveles de superficie, o sea que estas nano irregularidades hacen que la superficie del implante sea mucho más grande, mucho más grande. Por decir, les mostraré esta flecha, digamos. Esta flecha tiene, por decir, 2 centímetros, 3 centímetros. Pero si tendría irregularidades, esta flecha ya no sería de 3 centímetros, sino sería de 5, 6, 8 tal vez. A eso me refiero con estas nano irregularidades. Reitero, es una medida, la millonésima parte de 1 milímetro. Imagínense lo gran pequeñas que son. Qué contradicción, ¿no? Bueno, escala de décimas de milímetros que está demostrándose en esto, ondulaciones de la superficie, escalas micrométricas, rugosidad, estamos viendo igual lo que se está mostrando del implante, y finalmente la escala nanométrica, irregularidades en todos estos casos. Lo que se persigue, reitero, es la extensión de la topografía del implante. Acá tenemos una representación gráfica igual de las irregularidades. Ahora las propiedades químicas, igual la composición química superficial del implante se debe tomar también muy en cuenta en la fabricación. Métodos de preparación, impurezas atrapadas en la superficie. Todos esos detalles son las propiedades químicas que vienen ya desde la fabricación de los implantes. La capa superficial puede contener uniones reactivas y un intercambio continuo de agua, y diversos iones influyen en la unión de las proteínas a la superficie y en las reacciones celulares subsiguientes. O sea, si estamos hablando de los métodos de preparación, las impurezas atrapadas, etcétera, nos llevará a la larga a que todos los microorganismos puedan aquí tomar acción por la humedad del lecho, del paciente, de la relación implante-hueso. Aquí estamos hablando de enlaces químicos insaturados. Oxidarse forma capas reactivas y entorno biológico. Esto es lo que daría lugar ya a la presencia de microorganismos en la interfase hueso-implante. Una de las funciones fundamentales que ejercen las superficies en los implantes dentales es la de aumentar el área de contacto e integración entre el implante y el hueso, generando así el anclaje biomecánico. Lo que les he indicado haciéndoles la comparación con esa flecha es lo que se pretende, es aumentar el área de contacto, y de esta manera generando así el anclaje biomecánico.
esa explicación, esa comparación que les he hecho con la flechita, acá les puede hacer dar idea mayor de que lo que se persigue en la fabricación de los implantes. El tratamiento de la superficie se considera como un parámetro de máxima importancia en el éxito clínico de la implantología oral. Al principio yo pensaba que el implante tiene que ser absolutamente liso para estar íntimamente ligado al hueso, pero ustedes están viendo que cuán equivocado está uno al inicial criterio de pensar de que lo liso lo va a unir más, y no, esas micro irregularidades hacen que haya mejor integración, consecuentemente mayor sujeción del implante. El enfoque actual ha variado. La rugosidad superficial y la superficie, la química superficial. O sea, al margen de la rugosidad superficial, que es física, se viene ahora la química superficial. Mecanismo de anclaje de los implantes orales, la unión biomecánica y la unión bioquímica. Estos dos tipos ya vienen de la unión del interfase hueso-implante. Uniones mecánicas a través de sus irregularidades. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, desde el enroscado hasta las irregularidades que se les ha proporcionado a los implantes. Esa es la unión mecánica. La osteointegración depende de la unión biomecánica. También estamos ratificando lo que hemos indicado anteriormente. Y aquí lo que dice, mínimamente una rugosidad de 0,5 a un micrón. El hueso crece hacia el interior de la rugosidad. Acá, por ejemplo, tenemos, tenemos el implante, las rugosidades. No es el roscado, no confundan esto. Es una partecita, por decir, de esta partecita del implante, del roscado. Esta parte tiene que estar de esta manera. Esas irregularidades, esas rugosidades hacen que el hueso crezca hacia ese interior, y lo que va a hacer que haya mayor osteointegración y lógicamente mayor fijación. Uniones mecánicas a través de sus irregularidades. Presentan uniones mecánicas más fuertes, mejor respuesta ósea, necesitan tiempo para que se forme hueso y obtener la retención biomecánica. El implante depende de su macro diseño para su retención. Las uniones biomecánicas más fuertes están presentes en superficies de una rugosidad de 1,5 micrones, y los implantes chorreados con plasma más rugosos muestran un crecimiento óseo hacia el interior más débil. O sea, están viendo acá cómo se está reiterando, ratificando esa unión biomecánica a través de las irregularidades, como se veía en esta imagen más grande. Estas son excesivas, hemos dicho muy excesivas, pero acá estamos viendo cómo, parece que es una fotografía agrandada, se ven esas texturas superficiales de la topografía del implante. Seguimos hablando de la unión biomecánica, uniones mecánicas a través de sus irregularidades, la superficie de titanio electropulidas. La superficie de titanio electropulidas de una rugosidad similar a los pilares, es decir, de 0,2 micrones, no se osteointegran de una manera apropiada. Estamos indicando que estamos hablando de las nano irregularidades. O sea, mientras más pequeñas, mayor osteointegración. En los años 80, actualmente, etc. ¿Cómo podría optimizar el comportamiento de interfase implante-hueso de titanio? El implante, el hueso y el titanio. Entonces, ¿cómo? Superficie de titanio se considera bioinerte, forma uniones biomecánicas. ¿Cómo puedo modificar la superficie del titanio para que se pueda transformar en una superficie bioactiva? Es decir, buscar la formación de enlace químico directo con el hueso. Primero, modificar la composición y estructura de la capa protectora de óxido de titanio del implante, convirtiéndola en una capa bioactiva, o sea, bañándola, perdón el término, con óxido de titanio, ya se está logrando una capa bioactiva.
Estamos hablando ya químicamente. Segundo, la aportación de un recubrimiento bioactivo. Eso es lo que se está logrando con este óxido de titanio. También se puede usar hidroxiapatita proyectada por plasma, fue descubierta inicialmente, propuesto. Eso de inicio se utilizaba esta hidroxiapatita, pero en la actualidad se sigue con estas investigaciones y tratamientos con calor, etcétera, implantación iónica de calcio, anodización con electrolitos que contienen iones de fósforo, sulfuro, calcio, magnesio, etcétera. O sea que estas uniones químicas potenciales entre el implante y el tejido del huésped es lo que se está logrando, a lo que hemos hablado de la unión física con la topografía y ahora ya con la unión química. Actualmente existen dos tipos de implantes con superficies que se presentan como superficies bioactivas. Primero, implantes con fosfato cálcico. El fosfato cálcico es el que, ustedes saben, la conformación del tejido óseo. Eso es lo que se le adiciona en los implantes. Luego, el implante con flúor. Igual, ustedes conocen que el flúor es un componente igual importantísimo del tejido óseo. Implantes con superficies bioactivas, implantes con fosfato cálcico, implantes con flúor. Con fosfato cálcico se basa su actividad en la capacidad de formar apatita, la hidroxiapatita de la que hablamos siempre, ¿no? Impulsando la función celular para conseguir formar una interfase de hueso y carbonato cálcico. O sea, esa relación íntima del hueso con el implante mediante el carbonato cálcico que se forma con la hidroxiapatita, con la apatita, perdón. Luego, los implantes con flúor demuestran una buena adhesión del hueso en la interfase de osteointegración. Estos implantes bioactivos tienen dos tipos de uniones biomecánicas. Uniones mecánicas a través de los enlaces químicos con el hueso y anclajes biomecánicos a través de sus irregularidades. Estamos resumiendo en realidad todo lo que hemos hablado hasta acá. La ventaja teórica de estos implantes es que la unión biomecánica es rápida. O sea que con esta adición que le están agregando ahora a los implantes, la biomecánica adhesión implante hueso es mucho más rápida. Es decir, funciona en un momento en que aún no se ha desarrollado una unión biomecánica apropiada. O sea que sería una unión precoz, diríamos, antes de la osteointegración. Implantes recubiertos de fosfato tricálcico. Ustedes pueden ver ahí los biomateriales de fosfato tricálcico son similares al mineral óseo. Toditos se pueden formar apatitas, son capaces de promover la función celular, son osteoconductores, después representan indicaciones de la unión directa del hueso del, al implante, perdón. Perdón que yo esté acelerando, estamos ya sobre el tiempo, ¿no? Bueno, se cree que los fosfatos tricálcicos pueden tener capacidad, etcétera. Todo lo que están viendo acá es una hipótesis de que se forma una capa de apatita carbonada similar al mineral óseo o disolución iónica a partir del material biocerámico. Otro mecanismo potencial influye en un efecto directo de las concentraciones elevadas de calcio y fósforo y la alta afinidad con los factores de crecimiento. O sea, todas estas situaciones contribuyen en la elaboración de los implantes, en la fabricación, es decir, y esto va a ir a contribuir en la osteointegración. Implantes fluorados, todo lo que hemos hecho mención hace instante, está haciendo que aquí hay mayor incremento de la formación de hueso, mayor adhesión ósea, mayor contacto óseo, los mecanismos exactos para una osteointegración más rápida, perdón, no han sido del todo esclarecidos, pero se ha observado una mayor diferenciación osteoblástica, activación plaquetaria y unas propiedades trombogénicas para esta superficie modificada con flúor.
Evidencia de una superficie bioactiva del implante. Cual esencia tisular, esta teoría se basa en la micrografía electrónica de transmisión de alto poder. Demuestra que el tejido flota en el interior de la superficie del biomaterial. Las distancias son tan pequeñas que parece probable que se produzca una unión biomecánica. Todas estas investigaciones están llevando a conseguir esta unión biomecánica. Entonces, la existencia de una semejanza en la morfología interfacial entre las imágenes de alto poder de la hidroxiapatita potencialmente bioactiva y el titanio, cantidad para no considerado bioactivo. Evidencia de una superficie bioactiva del implante cuando se retira un implante, por ejemplo, con una prueba de cizallamiento. La ruptura no se produce en la interfase, sino en el tejido óseo. Cuando se retira un implante, lamentablemente no va a salir el implante como un tornillo, ponerle a una madera, digamos, el tornillo sale limpio. En cambio, el implante va a salir con adhesión absoluta de hueso. Si no es en toda su topografía, siquiera en una gran parte de sobre una distancia que hemos dicho de los nanómetros. Luego los enlaces iónicos no serán posibles si estos movimientos se producen en interfaz, etc. Todas estas situaciones podrán verlas ustedes. Lamentablemente el factor tiempo no me favorece, pero tienen esto que lo voy a colgar en plataforma. La evidencia química, tal como la formación de capas de apatita de carbonato sobre los implantes cerámicas con fosfato tricálcico. La evidencia química publicada en la literatura necesita mayores investigaciones para que sea concluyente. Todas estas situaciones las van a tener ustedes acá en todo este contenido que lo voy a colgar en plataforma. El hecho de que el uso de varias técnicas de modificación superficial de los implantes orales simultáneamente lleva a una superficie más rugosa. Todo lo que hemos tratado, lo que se está resumiendo en esto. Cuando se evalúa la respuesta del hueso a la nueva superficie bioactiva en potencia, los efectos positivos de la respuesta ósea pueden explicarse debido a un incremento de la rugosidad superficial. Todo esto entonces está resumiendo por qué los investigadores de la fabricación de implantes buscan todas estas alternativas. Entonces, recubierto con superficies osteoatractividad, es una superficie particular osteoatractiva, tiende a sugerir que estas tienen una atracción especial para el tejido óseo. O sea, estaría lográndose que el tejido óseo sea atraído por el implante, como una especie de imán, diríamos. Y los implantes recubiertos con superficie de osteoatractividad tienen a sugerir que estas tienen una atracción especial para el tejido óseo. O sea, lo que estamos hablando, ¿no? Como si fuera un imán que tiene el implante para atraer al hueso y se adhiera íntimamente a la superficie del implante. La osteoactividad, todo lo que les estoy hablando, lo van a tener aquí en lo que se va a colgar íntegramente, y lo tendrán ahora. Yo creo que hemos pasado un poco el tiempo, les agradezco, y para cualquier cosa, con toda confianza, pueden recurrir a mí. Muchas gracias y buenos días.